Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, como siempre, encantada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tenemos un tema explosivo. Un tema que, créanme, dio mucho de qué hablar. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en la inesperada pelea entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel que enloqueció a todos. Sí, lo escucharon bien. Serkan Ayolu y Ozge Gürel, la icónica pareja de Amar es Primavera, o Kiraz Mevsimi, para los que la vimos en su idioma original, se vieron envueltos en algo que nadie esperaba. Una pelea. Y no cualquier pelea, una pelea que, según lo que se filtró, fue bastante intensa y dejó a todos con la boca abierta. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se pelearon? ¿Qué detonó esta situación? Eso es justamente lo que vamos a descubrir en este vídeo. Vamos a analizar los detalles, a repasar lo que sabemos, a especular un poco, y a tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió. Así que si son fans de las novelas turcas, si les gusta el chismecito, si les interesa saber qué pasa en la vida de sus actores favoritos, este es el vídeo indicado para ustedes. Pero antes de que empecemos a desglosar todo este escándalo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Suscríbanse ahora mismo. Ya. No se van a arrepentir. Bien, empecemos con lo básico. ¿Quiénes son Serkan Ayolu y Ozge Gürel? Para quienes no los conozcan o para quienes sean nuevos en este mundo, Serkan Ayolu es un actor turco muy reconocido, conocido por su papel de Ayaz Dincer en la serie Amar es Primavera, que fue un auténtico bombazo internacional. También ha participado en otras series populares como Ayatnak y Alka. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los galanes más queridos de Turquía, y su versatilidad le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico Ayaz hasta papeles más dramáticos y complejos. Serkan, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, ha logrado conquistar los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Ozge Gürel, por su parte, también saltó a la fama gracias a Amar es Primavera, donde interpretó a la adorable Öykü. Su interpretación de Öykü, con su dulzura, inocencia y determinación, la catapultó al estrellato, ganándose el cariño del público. Además de su faceta como actriz, Ozge es una modelo talentosísima, que ha trabajado con importantes marcas y ha protagonizado numerosas campañas publicitarias. Su belleza natural y su elegancia la han convertido en un referente de estilo en Turquía y en el extranjero. Fuera de las pantallas, Ozge es conocida por su personalidad alegre, su profesionalismo y su compromiso con causas sociales. La pareja no solo triunfó en la pantalla, sino que también se enamoraron en la vida real, y en qué amor. Su historia de amor comenzó en el set de Amar es Primavera, y desde entonces han construido una relación sólida y envidiable. Su amor siempre ha sido una de las más queridas y admiradas por los fans. Su amor es como un cuento de hadas moderno, una de esas historias que te hacen creer en el amor verdadero. Han pasado por muchos momentos felices, han compartido momentos importantes y siempre se han mostrado muy unidos. Han viajado juntos, se han apoyado en sus proyectos profesionales y han demostrado un gran cariño mutuo en público y en privado. Y esto es lo que hace aún más impactante esta supuesta pelea. Ver a una pareja tan sólida y aparentemente feliz involucrada en una situación de este tipo, genera un sentimiento de incredulidad y de preocupación en sus seguidores. Ahora entremos en materia. ¿Qué desencadenó la pelea? La información que tenemos es limitada, ya que, como es de esperar, la pareja ha mantenido silencio al respecto. Sin embargo, algunos medios turcos, especializados en la farándula, han soltado algunos rumores. Lo que se dice, y esto hay que tomarlo con pinzas porque no hay confirmación oficial, es que la pelea habría sido a raíz de una discusión fuerte, una discusión que subió de tono y que terminó en gritos y momentos tensos. Parece ser que, según estas fuentes, la discusión se originó por temas laborales, tal vez relacionados con proyectos futuros, compromisos, o incluso celos profesionales. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo, y a veces, la presión por conseguir buenos papeles y alcanzar el éxito puede generar tensiones entre los actores. Es posible que Serkan y Ozge, al ser dos figuras importantes en la televisión turca, hayan tenido diferencias en cuanto a sus decisiones profesionales o a las oportunidades que se les presentaban. Los celos profesionales, aunque no sean intencionales, pueden surgir en cualquier relación, y es importante saber manejarlos para no dañar la armonía de la pareja.
Otras fuentes sugieren que podrían haber surgido tensiones por la agenda apretada de ambos actores, que, como saben, suelen estar muy ocupados. La vida de un actor, aunque parezca glamorosa, es muy exigente con jornadas de trabajo largas, viajes constantes y la presión de mantener una imagen pública. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para coordinar sus agendas y la distancia, pueden afectar cualquier relación, incluso las más sólidas. Es fundamental que las parejas, que llevan una vida con un ritmo frenético, se esfuercen por encontrar espacios para compartir, para comunicarse y para mantener viva la llama del amor. Un punto clave que debemos considerar es que Serkan y Özge son muy reservados con su vida privada. No suelen ventilar sus problemas en público, y siempre han tratado de mantener su relación alejada de los focos. Por eso que se haya filtrado algo como esto es bastante inusual y habla de la magnitud de la pelea. Imaginen el impacto que tuvo, que incluso llegó a oídos de la prensa, a pesar de su discreción habitual. Esto sugiere que la situación fue realmente grave y que por algún motivo no pudieron mantener la discreción habitual. Tal vez la discusión fue tan intensa que se escuchó fuera de su círculo íntimo, o tal vez alguien cercano filtró la información a los medios. Sea cual sea la razón, el hecho de que la noticia haya trascendido a la prensa indica que la pelea fue algo más que un simple desacuerdo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta pelea? Obviamente la primera preocupación es por la relación de la pareja. Todos los fans de Amar es Primavera, y en general, de las novelas turcas, queremos que sean felices y que su amor perdure. Este tipo de situaciones siempre generan incertidumbre, y es natural preguntarse si esto afectará su relación a largo plazo. ¿Podrán superar este conflicto? ¿Lograrán comunicarse y resolver sus diferencias? Solo el tiempo lo dirá. Esperamos sinceramente que puedan encontrar la manera de superar este obstáculo y de fortalecer su relación. El amor a veces se pone a prueba y la capacidad de superar los desafíos es lo que realmente define la solidez de una pareja. Otra implicación es en cuanto a sus proyectos profesionales. Aunque no hay indicios de que esto haya afectado sus contratos actuales, es posible que en el futuro, esta situación influya en la forma en que sean percibidos por los directores o productores. La industria del entretenimiento a veces es muy sensible a este tipo de controversias, y aunque sea injusto, la vida privada de los actores puede impactar en sus carreras. Los escándalos, aunque sean menores, pueden generar desconfianza y afectar la imagen pública de los actores. Sin embargo, también hay que considerar que son dos profesionales muy talentosos y con una gran trayectoria, por lo que seguramente sabrán manejar la situación. Su talento y su profesionalismo deberían ser los factores más importantes a la hora de contratarles para futuros proyectos. Y por último, pero no menos importante, esta pelea nos recuerda que incluso en las relaciones más perfectas y admiradas, pueden surgir conflictos y desacuerdos. La vida de las celebridades, aunque parezca de cuento de hadas, no es tan diferente a la nuestra. Tienen problemas, sufren tensiones, y a veces, las cosas no salen como uno espera. Es importante recordar que son seres humanos, con emociones y sentimientos como los nuestros. La perfección no existe y todas las parejas, en mayor o menor medida, enfrentan desafíos y conflictos. La clave está en la comunicación, el respeto mutuo y la capacidad de resolver los problemas de manera constructiva. Lo que es innegable es que esta situación generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans, por supuesto, reaccionaron de inmediato, expresando su sorpresa, su tristeza y su apoyo a la pareja. Hubo muchos mensajes de cariño, de ánimo y de esperanza. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones y de memes. La gente quería saber más, quería entender qué había pasado y cómo se resolvería esta situación. Los hashtags relacionados con Serkan y Özge se convirtieron en tendencia, y los fans compartieron sus recuerdos, sus fotos favoritas y sus mensajes de apoyo. La comunidad de fans de Amar es Primavera, y de las novelas turcas en general, se unió para expresar su cariño y para desearles lo mejor a la pareja. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Principalmente que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de rumores no confirmados. La prensa sensacionalista a veces tiende a exagerar y a distorsionar la realidad. Es importante contrastar la información, buscar fuentes confiables y no dejarnos llevar por los chismes. La especulación desenfrenada puede generar más daño que beneficio.
Es fundamental ser críticos con la información que recibimos, y no creer todo lo que leemos en las redes sociales o en los medios. También debemos respetar la privacidad de Serkan y Özge, y darles el espacio que necesitan para resolver sus problemas. No debemos juzgar ni especular, sino esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que consideren oportuno. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos respetarlo, incluso cuando se trata de figuras públicas. Es importante recordar que aunque sean famosos, tienen derecho a mantener su vida privada alejada de la mirada pública. Debemos ser pacientes y respetuosos con su proceso, y esperar a que ellos decidan cómo quieren manejar esta situación. En resumen, el tema de la pelea entre Serkan y Özge es una situación delicada y compleja. Aunque la información que tenemos es limitada, podemos inferir que se trató de un conflicto importante, que generó sorpresa y conmoción entre los fans. Esperamos que la pareja pueda resolver sus diferencias y que su amor perdure. Es importante recordar que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, comunicación. Si Serkan y Özge logran superar este obstáculo, su amor se fortalecerá aún más. Y por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja. En este tipo de situaciones, es inevitable que surjan preguntas. ¿Cuál será el futuro de su relación? ¿Cómo afectará esto sus carreras profesionales? ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? Las respuestas a estas preguntas solo las tienen ellos. Lo que sí podemos hacer, es enviarles nuestros mejores deseos y esperar que encuentren la paz y la felicidad. Mientras tanto, los fans de las novelas turcas seguiremos atentos a las novedades, a los rumores y a las posibles pistas que puedan surgir. La expectación es alta, y la curiosidad es inevitable. Sin embargo, debemos mantener la calma y la sensatez. No podemos juzgar ni condenar a nadie sin tener toda la información. Lo más importante es respetar la privacidad de Serkan y Özge, y desearles lo mejor en este momento difícil. Es posible que en el futuro tengamos más información sobre lo que realmente sucedió. Tal vez la pareja decida hablar públicamente sobre el tema, o tal vez prefieran mantenerlo en privado. Sea cual sea su decisión, debemos respetarla. Lo importante es que encuentren la forma de resolver sus problemas y de seguir adelante con sus vidas. En definitiva, el tema de la pelea entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es una prueba más de que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra. Ellos también tienen sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos y emociones como los nuestros. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que hayamos podido aclarar un poco este tema tan candente. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que podrán solucionar sus problemas? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? Déjenmelo saber en los comentarios, quiero leerlos todos. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Muchísimas gracias por ver. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.